Levanto un aleluya que calle la incredulidad. Levanto un aleluya, mi arma es una canción. Levanto un aleluya, el cielo por mí peleó. Yo cantaré a la tempestad, alto y más alto, la alabanza rugirá. Desde las cenizas, esperanza vendrá. La muerte es vencida, el rey vivo está. ¿Cuántos lo creen que el vivo está? Levanto un aleluya que brote desde mi interior. Levanto un aleluya y busco la vida. Levanto un aleluya en medio de la confusión. Levanto un aleluya, el temor ya no tendrá control. Yo cantaré a la tempestad, alto y más alto, la alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza vendrá. La muerte es vencida, el rey vivo está. ¿Por qué no cantas conmigo? Canta con más fuerza. Y 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 canta con más fuerza. Alto y más alto, la alabanza rugirá. Desde las cenizas, esperanza vendrá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y no pudo llenarme ningún
amigos y familia de Gente Unida. Estoy muy contenta de poderles dar la bienvenida en este día. Mi nombre es Lorena Ríos y ya sea que estés de manera presencial o nos veas online, nos da muchísimo gusto que inviertas de tu tiempo para estar aquí. Hello friends and family of Gente Unida. My name is Lorena Ríos and I am so happy to welcome you. Whether in person or online, we're thrilled that you are with us today. Si estás visitándonos por primera o segunda vez, queremos que sepas que estamos aquí para servirte y resolver cualquier duda o pregunta. Nos encanta tenerte aquí. También nos encantaría poder conocerte. Nos ayudaría mucho si puedes dejarnos tu información en nuestras tarjetas de contacto, ya sea online o con nuestros voluntarios de bienvenida. If you are newly visiting Gente Unida, we want you to know that we are here to serve you and to answer any doubts or questions you may have. We will also love to get to know you better. This can be done by filling out an approach card either online, in person, or with a welcome volunteer. Quiero animarte a que no te pierdas ninguna de las actividades que tenemos como comunidad. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Gente Unida para que estés al día con todo lo que sucede. We don't want you to miss out on the activities that we offer as a community, so I encourage you to follow us on Facebook or Instagram for updates and information on current events. Quiero aprovechar para agradecer a cada persona o familia que semanalmente abre sus manos para dar. Pues a través de ustedes es que podemos seguir llegando a más personas y ser una respuesta en tiempos de dificultad. Puedes escoger la opción que te sea más fácil, ya sea en persona o hacerlo online. We would like to thank each person and family who gives each week. It is through your generosity that we can continue to reach more people and to be an answer in times of difficulty. You can choose the giving option that is easiest for you, in person or online. A partir de este miércoles 25 de agosto a las 7:30 p.m. tendremos un tiempo de fe y de oración semanal a través de Facebook Live. Conéctate y corre la voz. Starting on Wednesday, August 25th at 7:30 p.m., we will be having a weekly time of faith and prayer through Facebook Live. Get connected and spread the word. Queremos invitarte a que puedas unirte a Root Groups, nuestra experiencia de discipulado de 10 semanas, en donde profundizaremos en la palabra, conectaremos unos con otros, aprenderemos juntos y haremos vida. Comenzaremos el 29 de agosto. En tu pantalla aparecerán los horarios de cada grupo. Tendrá un costo de recuperación con el cual viene incluido el material. Regístrate a través de Church App para que estés listo para el inicio o con los pastores Alarcón al terminar el servicio. No te pierdas de este increíble tiempo. We would like to invite you to join our Rooted Groups. This is our 10-week discipleship experience where we will go deeper in the Word, learn, connect with one another, and share life together. We will start on August 29th. It has a cost which includes supplies. You can go online on the church app to sign up and view the group meeting times. If you are in person, you may speak to Pastors Adrian and Gloria Alarcón today after the service. Don't miss this amazing time. El próximo 18 de septiembre se llevará a cabo nuestra 5K Run Walk Viviré de 9 a 12 p.m. en el Indian Boundary Park en Bolingbrook. Regístrate en línea o inscríbete al finalizar nuestra reunión. El costo es de $20 e incluye una playera. A través de Viviré apoyamos a personas en su lucha contra el cáncer. Este año nuestro enfoque son los niños que enfrentan esta batalla. Todos pueden participar, incluso si quieres donar a distancia. Para más información, consulta nuestras redes sociales. Viviré es esperanza. On September 18, our 5K Run Walk, Viviré, will take place at Indian Boundary Park in Bolingbrook from 9 to 12. Sign up online or at the end of our service. The donation is $20 and includes a t-shirt. Through Viviré, we support people in the fight against cancer. This year, we will be supporting infant fighters. Everyone can participate, even if you choose to just donate remotely. For more information, check our social networks or visit the Viviré information table before or after service. Viviré es esperanza. Y ahora, antes de continuar con el mensaje, recuerda que si te has perdido alguno, puedes encontrarlos tanto en Facebook como en YouTube. También recuerda compartirlo con familiares o amigos. Quizás no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona. Before continuing with today's service, if you have missed any of our previous messages, you can find them on YouTube and Facebook. Do not forget to share them with family and friends. We may not be able to change the world, but we can start with one person. Y ahora,
Sigamos disfrutando de nuestro tiempo juntos. Now let us enjoy the rest of our time together. Y bienvenidos a Gente Unida, nos emociona verlo nuevamente. Welcome to Gente Unida. We are excited to see you again. Y juntos vamos a continuar nuestra serie llamada La Moraleja de la Historia. And together we'll continue in our series called The Moral of the Story. En esta serie queremos descubrir profundas historias narradas por Jesús y las encontramos en la palabra que es la Biblia. In this series, we want to discover deeper stories told by Jesus that can be found in the Bible. Y hoy vamos a explorar del Evangelio de Mateo, capítulo 18, la parábola del siervo despiadado. Today, we're going to explore on the Gospel of Matthew, chapter 18, the parable of the ruthless servant. Y queremos responder la siguiente pregunta. And we want to find the answer to the following question. ¿Qué limita el perdón de Dios hacia nosotros? What limits healing's God forgiveness? Nuestro pecado no limita el perdón sanador de Dios hacia nosotros. Our sin does not limit God's healing forgiveness towards us. La imperfección de nuestro carácter no limita el perdón de Dios hacia nosotros. The imperfection of our character does not limit God's forgiveness to us. Nuestra naturaleza caída no limita el perdón de Dios hacia nosotros. Our fallen nature does not limit God's forgiveness to us. Nuestras luchas en la fe no limitan el perdón de Dios hacia nosotros. Our struggles in the faith do not limit God's forgiveness to us. Nuestros errores al interpretar las Escrituras no limitan el perdón de Dios hacia nosotros. Our mistakes in interpreting the scriptures do not limit God's forgiveness to us. El perdón de Dios hacia nosotros God's forgiveness to us, solo se limita por nuestra renuncia de perdonar a otros. it's only limited by our refusal to forgive others. Y esta es la idea principal de este mensaje. And this is the main idea in today's message. El perdón de Dios para nosotros solo se limita si limitamos el perdón a otros. God's forgiveness for us is only limited if we limit our forgiveness to others. Los invito a estar de pie para leer las Escrituras y orar. Los invito a estar de pie. Vamos a leer, vamos a buscar, abra su Biblia, Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. Yo lo estaré leyendo en español y en las pantallas usted lo podrá observar también en inglés. I invite you to stand and read the scriptures on the screen. As I will be reading them in Spanish, you can read them in English on the screen. Mateo 18, 21 al 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Oremos. Padre Celestial, bendice este tiempo para que podamos ser instruidos en el conocimiento de tu santa palabra a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hace tiempo leí una historia de un hombre que fue atacado y mordido por un perro. Some time ago, I read a story about a man who was attacked and beaten by a dog. Y después de varios días descubrieron que el perro tenía rabia. And after several days, they discovered that the dog had the rabies. En aquel tiempo no había vacunas para la rabia. At that time, there was no vaccine for the rabies. Entonces el doctor tuvo que enfrentar al paciente So the doctor had to confront the patient y le dice, and said, Señor, lamentablemente no podemos hacer nada por usted. Sir, unfortunately, there's nothing we could do for you. Su mal es incurable y pronto va a morir. Your illness, there's no cure for it, and soon you will die. Yo le recomiendo que ponga todos sus documentos en orden lo más pronto posible. I recommend that you get all your affairs in order as soon as possible. Y el pobre hombre entristecido se hundió en su cama, The poor saddened man sank into his bed, pero finalmente recobró sus fuerzas, but he finally regained his strength. pidió una pluma y papel He asked for a pen and paper y con mucho ánimo se puso a escribir. and eagerly began to write. Más tarde regresó el doctor Later, the doctor returned, y vio a ese hombre escribir con mucho ánimo.
and saw that man was writing very enthusiastic. Y le dice, me alegra que esté haciendo su testamento, le dijo el doctor. The doctor said to him, I'm glad you're making your will. Y el hombre le respondió, And the man answered, no, doctor, no es mi testamento. he said, no, doctor, this is not my will. Es la lista de las personas que quiero morder antes de morir. This is making a list of the people I want to bite before I die. La historia es divertida, This is a little bit of a fun story, pero también es real para muchos de nosotros. but it can be real for many of us. El escritor cristiano Luis The Christian writer C.S. Lewis dijo, perdón es una palabra hermosa mientras no tengas algo que perdonar. He said, forgiveness is a beautiful word as long as you don't have something to forgive. Y esta frase suena fuerte. And this phrase sounds strong. Y yo le pregunto, And I ask you today, ¿hay algo que necesitas perdonar? is there something you need to forgive? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Is there someone you need to forgive? ¿Al padre que te abandonó? The father who abandoned you? ¿La madre que te maltrató? The mother who abused you? ¿El hermano o la hermana que se extralimitó contigo? The brother or sister that went too far with you? ¿El hijo o la hija que te han decepcionado? The son or daughter who has let you down? ¿El amigo que te traicionó? The friend who betrayed you? ¿Un vecino que te causa líos? A neighbor that causes you trouble? ¿El engaño de alguien muy cercano? The deception of someone very close? ¿El cónyuge o la excónyuge que puso a tus hijos contra ti? The ex who turned their children against you? ¿Un pastor que no estuvo allí para apoyarte? A pastor who wasn't there for you to support you? ¿Un creyente que habla mal de ti? A believer who speaks ill of you? Quizá un empleado que te está robando. An employee who is robbing you? ¿O un compañero de trabajo que siempre te echa a tierra? Or a coworker who's always throwing you under the bus? ¿O alguien de otra raza que te mira con desprecio? Someone from a different race that's looking down on you? ¿Hay algo que necesitas perdonar? Is there something you need to forgive? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Is there someone you need to forgive? Perdón es una palabra hermosa mientras no tengas algo o alguien a quien perdonar. Forgiveness is a beautiful word as long as you don't have something or someone to forgive. En nuestra sociedad se dan muy buenas razones para perdonar. In our society, we have really good reasons to forgive. Recientemente leí un artículo en Facebook y decía lo siguiente: I recently read an article on Facebook that said, perdonar es mejor porque vives más y tu vida es más saludable. forgiving is better because you live longer and your life is healthier. Perdonar es mejor para recuperar el control de tu vida que alguien tomó solo para lastimarte. Forgiving is better to regain control of your life that someone took just to hurt you. Perdonar te protege de futuras heridas. Forgiving protects you of future hurts. Perdonar es la mejor cura para sentimientos de tristeza, coraje, frustración y dolor. Forgiving is the best cure for feelings of sadness and anger. Todo esto está bien. This is all good. Son algunas atractivas, prácticas y muy buenas razones para perdonar. There are some very attractive, practical, and good reasons to forgive. Sin embargo, nosotros queremos enfocarnos en otras razones para perdonar. However, today we want to focus on some other reasons to forgive. En la razón de perdonar revelada para nosotros, la razón de perdonar revelada para nosotros. The reason for the forgiveness revealed to us arises from a conversation. Surge de la conversación entre Jesús y su discípulo es llamado Pedro. Between Jesus and his disciple Peter. Y para enfatizar el asunto del perdón And to emphasize the issue of forgiveness, y para que todos lo entiendan, and for everyone to understand it, Jesús lo enseña a través de una parábola. Jesus teaches it with a parable. El domingo pasado, si usted recuerda, aprendimos lo que significa una parábola. Last Sunday, if you remember, we learned what it means to be a parable. Es poner dos cosas paralelas y hacer entre ellas una buena comparación. It's to put two things in a parallel and make a good comparison. También dijimos de manera sencilla It was also said that in a more simply way, que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. it's a parable is an earthly story to tell a heavenly meaning. Entonces vamos a ver en Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, cómo Jesús narra
la parábola del siervo despiadado. Then in Matthew 18, verses 21 to 35, it is observed how Jesus narrates this story of the Un- parable of the ruthless servant, Una historia terrenal con un panorama celestial. an earthly story with the heavenly view. Tú debes perdonar hasta 77 veces You must forgive up to 77 times. y un significado espiritual. And the spiritual meaning, El perdón de Dios para nosotros es limitado por nuestro perdón a los demás. God's forgiveness for us is limited for our forgiveness to others. Y ahora con esto en mente vamos a profundizar en el texto bíblico que leímos al iniciar este mensaje. Now, with this in mind, we are going to deepen our biblical text we Mateo- read at the beginning of the message. Mateo capítulo 18, versos 21 al 22, y dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Este diálogo entre el Señor Jesús y Pedro surge de una plática que tuvieron Jesús y sus discípulos acerca de una pregunta. This dialogue between the Lord Jesus and Peter arises from a conversation that Jesus and his disciples had. ¿Cómo enfrentas al que te ha ofendido? How do you face someone who has offended you? Y Jesús les dice, And Jesus tells them, si un creyente peca contra ti, if a believer sins against you, tú deberás enfrentar a esa persona en privado, you should confront that person in private, buscando restaurar esa relación. seeking to restore the relationship. Si la persona no acepta su responsabilidad, If the person does not accept the responsibility, entonces debes llevar a una o dos personas para tratar de restaurar la relación. then you should bring a person or two to try to restore the relationship. Y si aún así la persona no acepta su responsabilidad, And if the person still does not accept the responsibility, entonces está permitido excluir a esa persona de tu amistad. then it is permissible to exclude that person from your friendship. Si alguien te ha herido y no reconoce su pecado If someone has hurt you and does not recognize their sin y no se arrepiente, and does not repent, no tienes que permanecer en su amistad. you do not have to remain in their friendship. Esta discusión es acerca del perdón. This discussion is about forgiveness. No es acerca de la persona que es incorregible u obstinada. It is not about the stubborn person. Eso no está en juego. This is not what's at stake today. Esto es acerca del arrepentimiento. This is about repentance. Si alguien se arrepiente If someone repents y acepta su responsabilidad, and accepts the responsibility, entonces usted como un seguidor de Jesús then you, as a follower of Jesus, está obligado a perdonar y a restaurar a esa persona. are obligated to forgive and restore that person. Y en esta conversación, Pedro quería sobresalir muy apresurado y le hace una pregunta a Jesús. And Peter wanted to stand out, and very quickly he asked the question to Jesus. ¿Y qué hay de esa persona que peca contra mí y asume su responsabilidad? And what about that person who sins against me and takes the responsibility Y se arrepiente and repents, y una vez perdonado y restaurado, and once forgiven and restored, vuelve a pecar contra mí. he sins against me again? ¿Qué debo hacer? And what should I do? Y sabemos nosotros por costumbre que para muchos es sabio perdonar una vez y nunca más. We know from practice that for many of us, it is wise to forgive at least one time and never again. Decimos, si me engañas una vez, la culpa es tuya. We say, if you fool me, it's my fault. Si me vuelves a engañar, la culpa es mía. But if you cheat on me or lie to me again, it's my ¿No es fault. así? Is it not like this? Usualmente aceptamos la idea de perdonar solo una vez. Usually we accept the idea of forgiving just one time. La enseñanza que aceptaban los discípulos del primer siglo era perdonar hasta 3 veces, pero ni una más. The teaching accepted by the Jews of the first century was to forgive up to 3 times, but not one more. Por eso Pedro bien sabía que Jesús iba más allá que sus seguidores siempre.
And that is why Peter knew very well that Jesus went above and beyond his followers. y ofreció una generosa cantidad de perdón. And he offered a very generous amount of forgiveness. Y le dice, ¿debo perdonar hasta 7 veces? And he says, should I forgive up to 7 times? Y 7 veces es una suma generosa de perdón. And 7 times is a very generous sum of forgiveness. Pedro reconoce que es dar el doble de lo normal Peter recognizes that he's giving double the normal amount, y le adiciona una más. and he adds one more. Como decimos, les da su pilón. As we would say, he gives him something extra. Probablemente no hay traducción para pilón, ¿verdad? But extra will work. 2 veces 3 más un pilón. 2 times 3 plus the extra. Pedro es muy listo, ¿verdad? Peter is very smart, right? Quería adelantarse a Jesús. He wanted to get ahead of Jesus. Entonces Jesús le dice, Then Jesus said to him, no el doble de perdón y uno más, not twice as much, sino el doble de perdón. but double the forgiveness, Y el pilón es infinito. and the extra is forever. El asunto no es perdonar 77 veces y las 78 ya no, The case is not to forgive 77 times and not 78, sino perdonar cuantas veces sea necesario. but it really is to forgive as many times as is En todo necessary. el tiempo, All the time. dice Mateo 18:22. It says on Matthew 18:22. Y la definición bíblica de perdón proviene del griego y tiene significa dos cosas. The biblical definition of forgiveness comes from the Greek, and it means 2 things. La primera es dejar a un lado. Number 1 is to leave aside. Es despojarse de algo, lo dejas a un lado para poder seguir adelante. Is to leave something or put something aside and move on. Y la segunda cosa es renunciar al castigo. And number 2 is to waive the punishment. Es cuando retiras los cargos. It's when we drop the charges. Entonces renuncias al castigo. Then we waive the punishment. Así que perdonar significa dos cosas. So forgiving means 2 things. Dejar a un lado el dolor impuesto en contra tuya Let go of the pain imposed on you y tratar a la otra persona como si él o ella nunca te ha dañado. and to treat the other person as if he or she had never hurt you. Ese es el significado de perdón que leemos en las Escrituras. This is the meaning of forgiveness used in the scripture. Pero la verdad que no es así como lo usamos. But that's not how we use it, right? Es más común escuchar cosas como puedo perdonar pero no olvidar. It's more common to say things like, I can forgive, but I can't forget. Te perdono, pero no seguiremos siendo amigos. I forgive you, but we can no longer be friends. ¿Hay congruencia entre estas declaraciones y las enseñanzas de Jesús acerca del perdón? Are there any similarities between these statements and the teachings of Jesus about forgiveness? El perdón es un concepto radical, es decir, drástico para nosotros. Forgiveness is a radical concept for us. Y así fue para los primeros seguidores de Jesús. And so it was for the early followers of Jesus. Y por eso Jesús ilustra este tema a través de una parábola. And that's for that reason that Jesus illustrates this with this parable. Y en Mateo 18, 23 al 25, Jesús dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Aquí hay algunos puntos interesantes que vamos a remarcar. Here are some important points. Primero, en esta historia el rey es comparado con Dios, First, in this story, the king is compared to God en el verso 23. on verse 23. Ahora, eso no significa que todo lo que hace el rey de esta historia, That doesn't mean that everything the king in this story does, Dios lo hará con nosotros en la vida real. God will do in real life. Se supone que es un paralelo It is supposed that it's a parallel donde este rey nos enseña algo acerca del reino de Dios. where this king teaches something to us about the kingdom of God. El segundo punto es perdonar 77 veces según el verso 22. And secondly, to forgive 77 times, according to verse 22. Representa solo una idea, They represent only an idea, más que un número.
rather than a number. Así como el verso 24 habla de las miles y miles de monedas de oro. As in verse 24, it tells us about the thousands and thousands of gold coins. Y tercer cosa importante de esta parábola es que la parábola no tiene la intención de suponer que Dios nos hará esclavos suyos. And thirdly, this parable does not intend to assume that God will make us his slaves. El verso 25 dice, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. La Biblia en ninguna parte hace suya la esclavitud tal y como la conocemos hoy en día. The Bible nowhere endorses slavery as we know it today. La parábola del sirviente malvado no indica de que Dios o Jesús hacen a los suyos esclavos. The parable of the wicked servant does not indicate that God or Jesus makes their own slaves. Jesús dice que ese hombre, Jesus says that that man, la esposa y su hijo deberían ser vendidos en castigo, his wife, and his children were to be sold in punishment, señalando que ese hombre y su familia pointing out that that man and his family eran culpables de apropiarse indebidamente de los bienes del rey. were guilty of misappropriating the king's property. Ellos participaron en un fraude, They participated in the fraud. fueron cómplices de un delito They were accomplices of a crime contra el rey y fueron descubiertos. against the king, and they were discovered. Y el verso 26 al 27 Jesús continúa diciendo, el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. El rey, siendo justo, condena el mal, The king, being just, condemns evil, pero declaró culpable al sirviente. but found the servant guilty. Pero también es compasivo y le cancela su deuda. But he is also compassionate and conceals or cancels the debt. Esto se escucha como la relación de Dios entre Dios y nosotros. This sounds like the relationship between God and us. Somos culpables, We are guilty, pero nuestro castigo es cancelado a través de la fe but our punishment is canceled through the faith en la muerte y resurrección de Jesús. in the death and resurrection of Jesus. Amén. Amen. Dios tiene compasión de nosotros God has compassion for us y determina nuestro perdón And it- dándonos libertad. and determines our forgiveness by setting us free. El rey vio a sus sirvientes sufrir, The king saw his servant suffer, reconocer su culpa, acknowledged their guilt, suplicar perdón, begged for their forgiveness. y el rey sintió dolor y compasión y los perdonó de todo. The king felt pain and compassion and forgave them for everything. Pero los hechos de este siervo dan un giro increíble. But the deeds of this servant take an incredible turn. Déjeme leer lo que pasó después. Let me read what happens next. Versos 28 al 30 dice, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara su deuda. ¿Es broma? Is this a joke? Al sirviente se le perdonó una enorme deuda y ahora él no podía perdonar una pequeña cantidad de deuda. The servant was forgiven a huge debt, and now he can't forgive a small debt. ¿Qué pasó aquí? What happened here? No estamos seguros de lo que pasó, We're not sure of what happened, pero de lo que sí podemos estar seguros but something that we are sure of es que vemos claramente que no hubo cambio en la actitud del sirviente, that we can clearly see there was no change in the servant's attitude, ni aún por el perdón que recibió de su amo. not even because of the forgiveness he received from his master. También vemos claramente We also see clearly que no podemos caminar
that we cannot walk sin que se altere o modifique el perdón de Dios para nosotros. without altering or modifying God's forgiveness for us. Y la moraleja de esta historia se encuentra en los versos 31 al 34. And the moral of the story can be found in verses 31 to 34. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y la pregunta es, ¿pagar todo lo que debía? So the question is to pay everything he owed. Y él no puede hacerlo, la verdad, no tiene para hacerlo. He can't do it. He has no way of paying that back. Ese es el punto. That's the whole point. Su deuda es infinita His debt is infinite. y de acuerdo a esto, su condena también es infinita. And according to this, his sentence is also infinite. La ira del rey no podía ser satisfecha, al menos por este siervo, The king's anger could not be satisfied, at least by this servant, al que le mostró perdón, to whom he showed forgiveness, pero no perdonó. but did not forgive. Y esta vez el siervo fue sentenciado. And this time the servant was sentenced. Ya no su esposa ni su hijo como sucedió antes. No longer his wife or his son as they happened before. ¿Por qué? Why? Porque es evidente que la esposa y su hijo fueron cómplices de fraude. Because it was evident that the wife and her son were accomplices in the fraud, Pero no participaron de la mayor transgresión, but they did not participate in the greatest transgression, la falta de perdón. the lack of forgiveness. El más grande pecado en las escrituras The greatest sin in the scriptures, y esencialmente en las enseñanzas de Jesús and essentially in the teachings of Jesus, es la falta de perdón. is the lack of forgiveness. ¿Qué hay en tu mente acerca de esto? What's in your mind about this? En las escrituras son muy contados los pecados imperdonables In the scriptures, unforgivable sins are very low, y esa falta de perdón que vemos aquí es uno de ellos. and that unforgiveness is what we see here in this one. Mateo 6 del 14 al 15 Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. La enseñanza de Jesús es muy clara acerca de los que no perdonan. The teachings of Jesus is very clear about those who do not forgive. Y dice que son destinados al castigo eterno. He said that they are destined for eternal punishment. Y quizás no queremos pensar en esto, And maybe we don't want to talk about this, pero mientras nos preparamos para ir al cielo, but as we prepare to go to heaven, no podemos estar de fiesta y faltos de perdón. we cannot be partying and unforgiving. El cielo, la eternidad con Dios, solo es para aquellos que han sido perdonados y han perdonado. Heaven, eternity with God, is only for those who have been forgiven and have forgiven. El infierno, Hell, alejados de Dios por siempre, away from God forever, es para los que no han sido perdonados y no perdonan. is for those who have not been forgiven and have not forgiven. Y entonces lo imperdonable So the unforgivable es como el siervo despiadado que no perdona, se tortura a sí mismo por la eternidad. is like the servant, unforgiven servant, who tortures himself for eternity. Un teólogo y misionero canadiense, el pastor Carson, dice lo siguiente: Canadian missionary and theologian D.A. Carson says the following. Jesús no ve ninguna contradicción y tampoco debemos verlas nosotros en la acción del Padre Celestial, quien perdona tan generosamente y castiga tan severamente. De hecho, esto es precisamente porque es un Dios de tal compasión y misericordia que posiblemente Él no puede aceptar a aquellos que son faltos de compasión y misericordia.
Si lo puede leer, hermano. Jesus does not see any contradiction, and neither should we, in the action of the Heavenly Father who forgives so generously and punishes so severely. In fact, this is precisely why He is God of such compassion and mercy, that He cannot possibly accept those who are lacking in compassion and mercy. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? So, what are we going to do about it? Este es el desafío que hoy nos vamos a llevar y trabajar en esto, o empezar a trabajar en esto esta semana. And this is the challenge that we're going to take home and work on it during the week. Y viene de la idea final. And this comes from the final idea. Necesito perdonar a Justino, Mireya, Martina, el nombre de la persona que necesita perdonar. I need to forgive to blank, and then you can put down the name of the person that has hurt you Y el dolor o la herida que le causó. and the pain or suffering that it caused you. Me humilló, que me maltrató, que me ofendió. That if he humiliated you, mistreated you, or offended you, Y haga su compromiso con Dios de ofrecer perdón a los que nos ofenden. make a commitment to God to offer forgiveness to those who offend you. Y para terminar, quiero preguntarle cuáles son sus creencias. And to forgive you, I want to ask you, what are your beliefs? ¿Usted cree que el mundo sería mejor lugar si nos perdonamos uno al otro? Do you think the world would be a better place if we forgive each other? ¿Usted cree que su hogar sería mejor lugar si se perdonan unos a otros? Do you think your home would be a better place if we forgive each other? ¿Cree que sus relaciones familiares podrían ser mejor si se perdonan unos a otros? Do you think your family relationships could be better if you forgive each other? ¿Cree que este país o su país de origen sería mejor si se perdonan unos a otros? Do you think this country or your home country would be better if everyone forgives each other? ¿Crees que nuestra iglesia podría ser mejor si nos perdonamos unos a otros? Do you think our church could be better if we forgive each other? Vamos a hacer que todo empiece conmigo y con usted. We're going to make it all start with me and with you. Dios quiere perdonar nuestros pecados, God wants to forgive our sins, librarnos de nuestras luchas free us from our struggles, y vivir para la eternidad. and live for eternity. Por eso envió a su Hijo Jesús, And this is why He sent His Son Jesus, dejando un camino para nuestro perdón a través de la cruz, leaving a path for our forgiveness through the cross, para mostrarnos cómo vivir y cómo perdonarnos unos a otros. to show us how to live and how to forgive. Quiero decirte, And when you embrace this, cuando abrazas su perdón, you embrace His forgiveness, tienes la seguridad de que extenderás su gracia a otros. you will be sure to get that grace that He would extend to others. El perdón de Dios para nosotros es limitado God's forgiveness to us is limited solo si limitamos nuestro perdón a otros. only if we limit our forgiveness to others. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, gracias por tu increíble e irresistible gracia, tu compasión, tu misericordia, tu perdón, tu paciencia, que siempre nos demuestras y nos das a través de Jesucristo nuestro Salvador, quien murió en la cruz para que nosotros podamos vivir. Ahora, Señor, permítenos no solo abrazar el perdón y el gozo de tu perdón, sino que podamos extender este perdón para aquellos que nos han herido, para aquellos que nos han lastimado. Y si hacemos esto, ayúdanos a ser más como Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Y antes de poder concluir este online, yo quiero hacerte una invitación para que si tú tienes un poco de pan, un poco de jugo, si tú eres un seguidor de Jesús, para que puedas junto con nosotros anunciar y recordar el sacrificio de Jesús y también anunciar que Él viene pronto. Así que quiero invitarte para que podamos tomar este pequeño tiempo y poder orar juntos. Vamos a hacerlo juntos. Padre, gracias Dios por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque nos dejas claro que tú eres más grande que nuestras debilidades. Señor, gracias
porque has derramado tu vida por cada uno de nosotros. Tú te diste a ti mismo por amor a nosotros. Así que en remembranza de ese sacrificio queremos tomar estos elementos de comunión. Gracias porque a través de esto estableciste un nuevo pacto y nos viniste a poner en una relación perfecta contigo. Gracias. Comamos juntos el pan. Y tomamos juntos el jugo. Gracias Dios, gracias Jesús por tu sacrificio en esa cruz. Te amamos. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una reunión más. Thank you so much for being with us in one more service. Nos vemos la próxima semana. We hope to see you next week.